segunda webinar de Bobanco. Como nos comentaba hace poco menos de un mes Eduardo Bioque, nuestro director comercial corporativo, en la primera sesión de webinar que hemos tenido, estas sesiones están dentro de lo que hemos denominado nosotros internamente Te Escuchamos. Porque nos habéis contado que os encantaría que Evo os facilitase más información sobre mercados, sobre consejitos para ahorrar, para invertir, y por eso estamos hoy aquí. Yo soy Paz, la directora de Marketing y Publicidad de Bobanco, y está conmigo Alejandro Ayona. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Paz. Muy buenas. Alejandro, además de ser analista senior en Inversis, es CFA. Y para los que no habéis oído hablar esta palabrita, CFA, es algo así como analista financiero autenticado, que suena así con Alejandro con mucho estatus. Pero realmente lo importante hoy es que Alejandro es el autor de nuestro Invertips, porque sí, hoy tenemos la suerte de ponerle cara a quien está detrás de esas maravillosas lecciones, Alejandro, que compartimos a través de los Invertips que nos escribes, que ya llevamos 2 años y medio con Invertips y más de 30 artículos escritos, ¿no? Y para los que no lo sepáis, Invertips es nuestra newsletter sobre actualidad, lecciones y curiosidades en general sobre el ahorro y la inversión. La dividimos en 2 secciones, una que denominamos ¿Qué pasa en el mundo?, en el cual tratamos de contaros temas sobre actualidad y curiosidad de los mercados en general. Y otra sección que denominamos ¿Sabías qué?, en la cual también, con la misma periodicidad, una vez al mes, tratamos de hablaros sobre principios y sobre la filosofía de la inversión. A nosotros nos gusta, tanto a Alejandro como al equipo de marketing y publicidad de Evo, decir que Invertips no es una newsletter más de mercados, una newsletter de mercados al uso, ¿no? Porque lo que intentamos con Invertips es no dar recomendaciones de compra o recomendaciones de mercados, sino que intentamos compartir consejos para que vosotros, nuestros lectores, que no tenéis por qué ser expertos en el mundo de la inversión, podáis aprender a cómo construir un patrimonio a base de ir ahorrando y después qué pasos dar para pasar de ahorrador a inversor, ¿no? E intentar ayudaros a reducir los errores más comunes que podemos cometer cualquiera a la hora de tomar la decisión de invertir nuestros ahorros, ¿no? Intentamos que en esta newsletter usar un tono muy Evo, con un lenguaje muy cercano y con ejemplos que creo que conseguimos, Alejandro, que la lectura sea muy entretenida, sea muy amena y, lo más importante, que lo entendáis y que realmente os aporte en valor, ¿no? Alejandro nos trae una presentación, como os hemos puesto en la convocatoria, sobre cuáles son las principales lecciones que deberíamos de recordar a la hora de proponernos invertir o construir un patrimonio para después invertirlo a medio y largo plazo. De todas las lecciones que ha compartido a través de Invertips en estos más de 2 años y medio, cuáles para él son las principales lecciones. Pero antes de entrar ya en materia, y por romper un poquito el hielo, Alejandro, si te parece, cuéntanos a todos los que te estamos escuchando, ¿cómo piensas cada artículo de Invertips? ¿Cómo se te ocurre ese qué pasa en el mundo o qué sabías qué, ¿no? Bueno, la verdad es que yo me pongo un poco en el lugar de los lectores y, bueno, al final los que pasa en el mundo, que son del periodo más reciente, del último mes o de lo que estamos viviendo en el momento, pues depende un poco de lo que haya pasado en ese momento, pero el sabías que, pues a lo mejor viene de una conversación con un amigo o
o de lo que me preocupa a mí, porque al final el blog también lo escribo para mí mismo. Y luego la clave es conseguir conectarlo con el mundo real, el que todo el mundo vive, y poder explicarlo fácil. Y bueno, pues eso a base de buscar analogías que encuentro en libros, en podcasts, en películas. Y lo cierto es que al principio pues costaba un poco, pero ahora ya cuando ya te has acostumbrado un poco a buscar analogías del mundo de la inversión en el mundo real, pues las vas viendo en todos lados. Y luego la clave es que no se te olviden. Entonces ya mi truco es que me saco el móvil en cualquier momento y me pongo a apuntarlo en notas, porque si no ya he comprobado que llegas a casa y te acuestas por la noche y piensas, uy, se me había ocurrido una idea buenísima, pero ya no me acuerdo cuál era. Y la clave es esa, que no se te olvide. Muchísimas gracias. Ahora entiendo cómo 2 años y medio después me sigues sorprendiendo los contenidos que nos propones, Alejandro. Bueno, sin más, te voy a dar paso para que cuentes, que compartas con nosotros esta presentación que has preparado. Pero antes, pues tengo la obligación de advertiros que lo que vamos a compartir con todos vosotros es solo información. Para nada la podéis tomar como recomendaciones de compra o de venta. Nosotros no pretendemos ni recomendaros qué tenéis que comprar, qué tenéis que vender. Lo único que queremos es compartir con vosotros conceptos básicos del ahorro y la inversión y los mercados, y que os sirvan para que vosotros podáis tomar vuestras decisiones. Deciros además que tenemos un chat en Zoom donde tendréis la oportunidad de hacernos las preguntas que os apetezca transmitirme a mí, o sobre todo a Alejandro, que es aquí el experto en mercados y en las lecciones de ahorro e inversión. Y al final de su presentación, trataremos de responderoslas a todos. Y sin más, Alejandro, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que cuando me hablaste de esta iniciativa de hacer un webinar, pues lo primero que hice fue volver a leerme todos los Invertips, sobre todo los de Sabías qué, que como has dicho ya llevamos 30 Sabías qué, pero también algún que pasa en el mundo. Y luego ponerme un poco en el lugar de las personas que se están conectando, que se estarán conectando, que realmente pueden tener circunstancias personales totalmente distintas entre ellos. Puede haber alguno que lleve invirtiendo 20 años y puede haber alguno que no haya ni empezado a ahorrar. Y mi idea con la presentación es, en media hora, repasar 3 conceptos básicos que hemos visto en el blog y que, bajo mi punto de vista, solo con esos 3 conceptos ya estaremos equipados bastante bien para hacer frente a la construcción del patrimonio, de nuestro patrimonio, que es un proceso muy importante en nuestra vida. Y, evidentemente, el primer concepto por el que tenemos que empezar es el del ahorro. Y tenemos que empezar por el ahorro porque en la inversión no pasa como el típico dicho de que fue primero, el huevo o la gallina. Aquí está claro que lo primero fue el ahorro. Sin ahorro no puede haber inversión. Y el ahorro, pues es esa cosa curiosa que todos queremos hacer, que todos sabemos que es importante, y aún así, pues nos perdemos, nos ponemos un montón de excusas y no llegamos a hacer tanto como nos gustaría. En el blog hemos visto buena parte de esas excusas y algunas razones que, bajo mi punto de vista, nos hacen no ahorrar, y también hemos visto un método para conseguir ahorrar. Y es de ese método de lo que os quiero hablar hoy, pero en vez de poneros un montón de transparencias con un montón de palabras, voy a aprovechar que en vez de tener un blog hoy, tengo un webinar y os voy a hacer una demostración. Entonces, dejo de compartir pantalla y dejadme un momento que pueda mover para ver. Vale, y os enseño un frasco, ¿vale? Entonces, pensemos que este frasco es nuestro sueldo a principio de mes. Entra en nuestra cuenta, pagamos la nómina, el alquiler o la hipoteca, y luego podemos decidir cómo lo utilizamos. Y tal y como yo lo veo, pues podemos utilizarlo en 3 cosas. Podemos utilizarlo en las pelotas de golf, que son lo que representa nuestros objetivos importantes en la vida de largo plazo, como puede ser pues ahorrar para la jubilación, ahorrar para comprarnos una casa, para la educación de los niños o para la boda.
Y luego, pues tenemos los garbanzos. Y los garbanzos lo que representan son los gastos que sí o sí tenemos que hacer, son obligatorios, pero no son prioritarios para nuestros objetivos de largo plazo. Y luego tenemos la sal, que es todo lo demás. Y es precisamente en lo que nos perdemos en el día a día. Entonces, si afrontamos nuestro mes sin tener un plan, pues lo que pasa es que pues, vemos que tenemos toda la nómina en la cuenta y nos sentimos espléndidos y pues nos vamos gastando en sal, que no nos llena mucho. Y bueno, pues lo vemos y dices, oye, que tampoco he gastado tanto, ¿no? Y luego vienen pues, todos los gastos importantes que tenemos que hacer sí o sí, pero que no eran lo que nos importaba a largo plazo. Y el problema es que, bueno, dices, oye, algo tengo. Y cuando llegas a final de mes dices, que yo tenía que ahorrar para comprarme una casa. Y cuando llega ese momento, pues intentas ahorrar y te das cuenta de que no has cumplido tus objetivos. Y piensas, bueno, no pasa nada. El mes que viene, pues me compro un café más barato o cuando esté tomando unas cañas con mis amigos me pido una caña menos. Y el problema es que eso pues, requiere tener una fuerza de voluntad inhumana. No quiere decir que seamos derrochadores. Quiere decir que nadie tiene fuerza de voluntad para recortar en el día a día y simplemente pues teníamos unas prioridades, pero no le hemos dado importancia en el mes. Y yo lo que os propongo pues, es darle la vuelta a todo este proceso. Y volvamos a ver cómo sería dándole la vuelta. Pues dándole la vuelta, cuando llega principio de mes, en vez de empezar con la sal, pues empiezas con las pelotas de golf. Y lo primero que haces es que te configuras una transferencia que ya no tienes que volver a tocar y que os invito a que lo hagáis hoy mismo y decides qué porcentaje de tu sueldo pues vas a ahorrar. Y esa transferencia pues se pasa a otra cuenta que será tu cuenta donde ahorres para tus objetivos de verdad de largo plazo. Y una vez que te has hecho cargo de tus objetivos, pues cuando llegan los garbanzos, pues no te pasa nada por gastarte en garbanzos, porque tú ya sabes, ya como que te sientes realizado porque has cumplido tus objetivos de largo plazo de ese mes. Y luego, pues nos toca la sal, ¿no? Que al final, pues no vale para nada, pero es lo que le da sabor a nuestro día a día. Y empiezas a gastar en sal y curiosamente, pues hasta, aunque nos gastáramos menos que antes, lo más curioso es que nos sentimos hasta mejor. En este ejemplo concreto, pues incluso no nos hemos llegado a gastar menos que antes, ha cabido la misma sal. Pero aunque nos hubiéramos gastado menos, pues nos habríamos sentido mejor. Y yo como lo veo, es un poco como cuando después de un día te pones a ver Netflix y en función de lo que hayas hecho en ese día, pues tú vas a ver la misma película. Pero si has estudiado lo que tenías que estudiar para tu examen o has hecho el proyecto que tenías que hacer en el trabajo, pues la película la disfrutas mucho más que si te has puesto a ver la película cuando realmente tendrías que estar trabajando o tenías que estar estudiando. Y puede parecer que este método pues es muy sencillo, y es verdad, es muy sencillo. Pero sencillo no quiere decir que sea poco efectivo. Y además es sencillo una vez que lo tienes implementado. Lo difícil, y por eso os invito a hacerlo ya, es empezar a hacer el proceso. Una vez hecho, pues ya es sencillo seguir con él. Lo más difícil es empezar. Bien, ya tenemos nuestro ahorro, ya tenemos el primer concepto básico dominado. Y ahora llega el siguiente paso para todos, que es, oye, tengo el ahorro en la cuenta, ¿qué hago con él? Y la respuesta, pues ya iréis imaginando que es invertirlo. Pero, ¿por qué hay que invertirlo? ¿Hay que invertirlo porque lo dice el tío de Invertips? No. Hay que invertirlo porque queremos beneficiarnos de nuestro segundo concepto, que es el interés compuesto. Y el interés compuesto es un concepto tan importante que Einstein lo denominó la octava maravilla del mundo. El problema es que todos los seres humanos, yo incluido, cualquiera, nos cuesta entender el interés compuesto, porque se basa en una función exponencial. Y nuestra mente funciona de manera lineal. ¿Cómo funciona un proceso lineal? Pues es aquel en el que se avanza lo mismo, el cambio es igual en cada periodo. Por ejemplo, hacer el Camino de Santiago en bici es un proceso lineal. Haces 100 kilómetros el día 1, haces 100 kilómetros el día 2, pues llevas 200 kilómetros.
Lo bueno de los procesos lineales es que son muy fáciles de predecir. Cualquiera puede calcular cuántos kilómetros llevarás el día 10. 10 por 100, pues 1000 kilómetros. El ahorro funciona igual. Ahorras 3000 euros un año, pues en 10 años vas a tener 30.000 euros ahorrados. La función exponencial, en vez de sumar, hay que multiplicar. Y el problema es que al cabo de un par de periodos ya la mente humana no funciona bien. Lo bueno es que todos hemos sido víctimas de un proceso exponencial estos últimos meses. Y eso pues, nos va a ayudar a entender cómo funciona. Para ello, os presento a Manolito. Manolito, que algunos estaréis pensando que lo ha dibujado mi hijo, tiene un catarro súper contagioso. Y el día 1 se lo contagia a 5 personas. Y bien, nuestras mentes, que funcionan de manera lineal, pues ven esto y dicen, oye, 5 personas más al día, ¿no? Y el día 2, pues habrá 10. Y el día 3 habrá 15. Y el día 10, pues habrá 50 contagiados del catarro de Manolito. Lo que pasa es que después de lo que ha pasado estos meses, pues ya os vais imaginando todos que esto no funciona así, ¿verdad? Que cada una de estas 5 pues contagia a su vez a 5 personas. Y el día 2, pues no hay 10, sino que hay 25 contagiados. Y el día 3, pues no hay 15, hay 125. Y aquí viene el problema. Porque llegamos a este punto y dices, oye, 125 frente a 15, pues sí, es más, pero tampoco es que sea muchísimo más, son solo 110 personas. Pero la diferencia va aumentando y aumenta tan rápido que nuestra mente es incapaz de procesarlo. Porque en solo 11 días no tenemos 55 contagiados, tendríamos 48 millones, que es un poco más que toda la población de España. Y en solo 3 días más, en vez de 70 contagiados, tendríamos 6.000 millones. Es decir, la diferencia de 110 personas que teníamos el día 3, en solo 11 días se ha convertido en una diferencia de 6.000 millones de personas. Pues así de sencillo, ya hemos entendido el interés compuesto, porque simplemente hay que sustituir a Manolito por billetes y el proceso es igual. Lo que pasa es que aquí, en el caso de Manolito, la tasa de reproducción del catarro, lo que se denomina R0, pues es del 500%. En el caso de nuestro dinero, también se define con una R, la de rentabilidad, pero es evidente que no hay cosas que te den un 500% al día, ¿no? Entonces, para ver cómo funciona, veamos un ejemplo más realista de lo que sería con dinero. Y para eso vemos un ejemplo que también hemos puesto en el blog, que es una persona que ahorra 3.000 euros al año y obtiene una rentabilidad del 5% al año. Por lo tanto, el año 1 ahorra 3.000 euros y no obtiene nada de rentabilidad porque lo invierte a final de año. El año 2, pues otros 3.000 euros más y tiene la rentabilidad de los 3.000 que invirtió el año anterior. El 5% de 3.000 son 150 y por lo tanto, pues al final de año tiene acumulado un patrimonio de 6.150. El año 3, otros 3.000 euros de ahorro y tiene, por un lado, la rentabilidad de los 6.000 que había ahorrado, que el 5% de 6.000 son 300, y la rentabilidad de los 150, que no los ha gastado y que le dan 7,5 euros. En total, pues esto suma 9.458 euros. Y aquí, igual que en el caso de Manolito, es donde vienen nuestros problemas. Porque cualquiera que mire esto piensa, oye, yo me lo estoy currando, ahorrando 3.000 euros al año, que estoy sudando sangre para hacerlo, los invierto y me das solo 458 euros después de 3 años. Bah, esos 458 euros no valen para nada. Me los gasto, porque al final ya estoy haciendo mucho esfuerzo ahorrando, porque aquí lo importante son los 3.000 euros. Y ese es el mismo error que cometíamos en el día 3 con Manolito. Y para verlo, pues vamos a ver qué pasa si miramos ya a 10 años, a 20 años, a 30 años, qué habría pasado con esos 458 euros. Quedaros con los colores, el rosa y el representando el ahorro y el verde representando la rentabilidad, porque es los que va a haber en el siguiente gráfico. Y aquí lo que veis, pues, es que han pasado 10 años y seguimos pensando lo mismo. Oye, que es que la rentabilidad, al lado de lo que me da el ahorro, no me aporta nada, ¿no? Pero si seguimos pasando el tiempo, de repente, oye, fíjate que está haciendo la línea verde, se ha pasado a la rosa y se está curvando, ¿no? Y aquí vemos
la verdadera diferencia entre un proceso exponencial y uno lineal. El ahorro funciona de manera lineal y por eso tiene una línea recta. La rentabilidad, como cada euro de más también trabaja, igual que cada persona de más contagiaba a más personas, pues se convierte en una curva en forma de J, que es la forma que tiene cualquier proceso exponencial. Y la diferencia, pues, es de la que te cambia la vida. En vez de tener 150.000 euros de patrimonio al cabo de 50 años, tienes 630.000. ¿Cuánto ibas a tener por ahorro? Era muy fácil calcular, porque es un proceso lineal. 3.000 por 50, 150.000 euros. Pero ¿quién nos iba a decir que los 458 euros y el equivalente suyo en los años siguientes se iban a convertir en 480.000 euros? Para entenderlo todavía un poco mejor, hagamos zoom al año 50. Aquí es donde lo habíamos dejado, ¿no? En el año 3. Y pasa el tiempo y llegamos al año 50 y tenemos pues, que ahorramos 3.000 euros más. Y luego tenemos pues, la rentabilidad de todo el ahorro, que eran 147.000 euros el último año. Pues el 5% de eso son 7.350 euros. Y luego pues tenemos que la rentabilidad de la suma de estas dos columnas, lo que era 458 euros y no nos parecía nada, solo en el último año nos ha dado 22.414 euros. Y ese es el poder del interés compuesto. Y es la principal razón por la que tenemos que invertir. Ya por último, para terminar de afianzar este concepto, os traigo un ejemplo real de la persona que mejor ha ejecutado esto. Y esa persona es Warren Buffett. Y aquí lo que veis es la fortuna de Warren Buffett según su edad. Y lo que se ve pues, es que tiene forma de J, como cualquier proceso exponencial, y que casi toda su riqueza la ha acumulado en los últimos años. Cuando tenía 59 años, pues tenía 3.800 millones de patrimonio, que evidentemente es algo que ninguno de nosotros ni siquiera está ni soñando con conseguir, bueno, salvo que esté conectado el siguiente Amancio Ortega aquí, pero que lo que nos determina es que en los primeros 2/3 o 75% de su vida, Warren Buffett acumuló solo un 5% de su patrimonio actual. Y eso ha pasado pese a que durante todos estos años él estaba ahorrando y mientras que en estos últimos años él ha estado donando a fundaciones miles de millones. Es decir, ha estado sacando dinero en vez de añadiendo dinero. Y también pese a que cuando tenía 30 años, pues él estaba consiguiendo rentabilidades del 50%, y estos últimos años pues ha estado consiguiendo buenas rentabilidades, pero más próximas al 10%. La biografía autorizada de Warren Buffett se llama La bola de nieve, y se llama La bola de nieve porque Warren Buffett ve su vida un poco como la de un niño que tira una bola de nieve arriba de una colina y la bola, conforme va bajando, pues va acumulando más nieve. Y lo que pasa es que como acumula en función del tamaño de la bola, pues cuanto más grande es la bola, más nieve acumula. Y aquí se ve claro que con el dinero pasa igual. Por lo tanto, ya sabemos cómo ahorrar y sabemos que tenemos que invertirlo. Ahora la cuestión es dónde. Porque claro, el ejemplo que hemos puesto pues, es un 5% al año todos los años. Si eso existiera, pues ninguno me estaríais escuchando, estaríais todos tranquilos porque sabéis que obtenéis un 5% al año de manera consistente. Pero la realidad pues es pues como ha pasado con la bolsa, ¿no? Que el año pasado te dio un 30 y este año en marzo pues ibas perdiendo un 30. Y al final, pues a lo mejor dentro de 10 años has obtenido un 5, a lo mejor incluso has obtenido un 8, a lo mejor has obtenido un 10 o a lo mejor has obtenido un 3. Pero el hecho de que no sea un 5% todos los años, sino que el haber obtenido el 8% haya sido a base de 30% y menos 15, pues cambia totalmente nuestra experiencia del recorrido y nos puede llevar a cometer grandes errores. A esto se le añade el problema de que a día de hoy ni yo ni nadie puede saber qué rentabilidades van a dar los mercados en los próximos años. Lo mejor que podemos hacer, bajo mi punto de vista por lo menos, es ver lo que han hecho en el pasado. Y eso es lo que os traigo también de otra tabla del blog. Y aquí lo que veis son las rentabilidades de los últimos 27 años de distintos activos. ¿Por qué 27 años? ¿Por qué desde 1993? Porque es el año en el que se creó el IBEX 35. Si miráramos periodos más largos, desde los años 70 en el caso de la bolsa global, o desde incluso el siglo XIX con ciertos estimados
en la bolsa americana las rentabilidades tampoco cambian mucho. Y aquí alguien avispado pues estará pensando, oye, yo ahora no veo depósitos que den un 1,62% al año. Y es verdad. Y la razón es porque los bancos centrales están bajando los tipos de interés a cero, incluso en el caso europeo, a tipos de interés negativos. Es por eso que no encontramos depósitos que nos den rentabilidad y también es por eso por lo que sería prudente y normal planificar y pensar que el resto de rentabilidades de esta tabla van a ser más bajas en el futuro. ¿Cuánto más bajas? Pues no, yo no lo sé y es difícil saberlo porque depende de muchísimos factores. Lo que sí que podemos quizá ver y sacar de esta tabla es la relación entre los activos, porque es lo que ha pasado estos 27 años y es lo que ha pasado históricamente. Y es que los depósitos dan menos rentabilidad que los bonos y estos dan menos rentabilidad que la bolsa. Y esto, pues, es por un montón de razones, pero una de ellas es por el periodo que tenemos que estar invertido en cada producto para no tener pérdidas, que es el siguiente gráfico que vemos. Este gráfico lo que nos muestra es, cogiendo datos diarios de los últimos 19 años, qué porcentaje de los periodos habríamos tenido ganancias en función de cuánto tiempo hubiéramos estado invertidos. Por ejemplo, si cualquiera de los 5.000 días que hay en ese periodo de 19 años hubiéramos comprado bonos en rosa o bolsa global en verde y lo hubiéramos vendido al día siguiente, en solo un poco más de un 50% de los periodos posibles habríamos tenido ganancias. Algo mejor que ir al casino, pero no es realmente lo que pensamos cuando pensamos en inversión. Pero si hubiéramos comprado cualquier día de esos y hubiéramos vendido 12 meses después, ya en un 70% de los periodos en el caso de la bolsa y en casi un 80% de los periodos en el caso de los bonos, habríamos tenido ganancias. Esto ya empieza a pintar un poco mejor. Y ya, si nos vamos a que compramos y vendemos 5 años después en el caso de los bonos o 10 años después en el caso de la bolsa, vemos que prácticamente en el 100% de los periodos habríamos ganado dinero. Y claro, de aquí pues se pueden sacar un montón de lecciones. La primera y más evidente es que si miras tus inversiones todos los días, pues la mitad de los días te vas a llevar un disgusto. Por lo tanto, lo mejor es no hacerlo. Porque si lo miras una vez al año, pues solo 1 de cada 3 o 4 años te llevarás un disgusto. Mucho mejor. Otra es que esto se puede usar mucho mejor que la rentabilidad para decidir cómo invertir nuestros ahorros. Porque nuestros ahorros tienen distintos objetivos. Cada pelota de golf representaba una cosa distinta. Por ejemplo, un objetivo claro tiene que ser el tener un fondo para emergencias. El fondo para emergencias, pues por definición, no puedes invertirlo en bonos o en bolsa porque puedes tener que sacarlo cualquier día. A lo mejor lo empiezas mañana y se te rompe el coche pasado mañana y tienes que vender. Y tú no sabes si vas a estar ganando o perdiendo en el caso de la bolsa. Por lo tanto, el fondo de emergencias o lo dejas en la cuenta corriente o como mucho lo metes en un depósito. Pero ya si estás ahorrando para comprarte un coche dentro de 12 meses o 2 años, pues ya vemos que sí que puedes coger bonos, sobre todo de corto plazo, depósitos por supuesto, y en algunos casos incluso un poquito de bolsa. Si estás ahorrando para tu boda dentro de 5 años, pues ahí ya, o para comprarte una casa, pues ahí ya veis que, por supuesto, puedes comprar bonos globales de largo plazo, incluso puedes comprar algo de bolsa. Y para la jubilación, para lo cual lo normal es tener horizontes temporales de 10, 20, 30, 40 años, pues ya puedes coger toda la bolsa que quieras. Es muy importante hacer esa separación bien y elegir bien, porque eso es lo que nos lleva a no tener que vender en el peor momento. Y el mercado es muy traicionero y siempre nos va a forzar a que si no hemos hecho esto bien, vamos a tener que vender en el peor momento. Y para que veáis lo traicionero que es y lo que podría suponer, os traigo el ejemplo del hombre más rico del mundo, que gracias a Dios lo hizo bien y no tuvo que vender en el peor momento. Bien, el hombre más rico del mundo es el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Y claro, ves este gráfico y parece que lo ha tenido muy fácil, ¿no? Parece que se levantó un día en 1998, pues siendo un piltrafilla que se le había ocurrido vender libros por internet y pum, 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 20 años más tarde, pues era un jefazo que vendía lo que te daba la gana y encima te perdonaba la vida
haciéndolo, ¿no? Pero este gráfico no representa bien la realidad, porque por el camino hubo caídas muy pronunciadas y por eso pues, hay que verlo desde otra perspectiva, con este gráfico. Bien, este gráfico representa las caídas desde el máximo de la acción. Cuando la línea está arriba del todo es porque la acción sigue subiendo y está haciendo nuevos máximos. Cada vez que cae desde el punto máximo, pues la línea esta empieza a bajar. Por ejemplo, en 1999, al final de la burbuja.com, pues Amazon tocó un nuevo máximo histórico. Y desde ahí, pues con toda la crisis.com, empezó a bajar y no volvió a superar ese máximo hasta 10 años después. O sea, Bezos se pasó 10 años que sus acciones valían menos, su precio era menor al que habían tenido 10 años antes. Si eso no es sufrimiento, no sé qué es. Y otros sufrimientos que ha tenido, pues ha tenido que ver cómo sus acciones caían un 20% desde el máximo cada año en prácticamente todos los años. Y hasta en el peor momento de este gráfico, pues llegó a ir perdiendo un poco más de un 94%. Imaginaros que Bezos hubiera metido aquí dinero de su fondo de emergencias. Pues seguramente habría tenido que vender en el mínimo y a lo mejor habría creado la mejor empresa del mundo y la más valiosa, pero él no sería el hombre más rico del mundo porque habría tenido que vender sus participaciones. A nosotros nos pasa un poco igual, porque la bolsa pues se mueve un poco menos agresivo que Amazon, por supuesto, porque al final es una cesta de un montón de acciones, pero también veis que tiene caídas del 40%. Y claro, llegados a este gráfico, pues alguien ve esto y dice, oye, este tío de invertir es que no tiene ni idea, porque yo veo esto y tengo un plan clarísimo. O sea, yo voy a vender aquí arriba, voy a comprar aquí abajo, luego voy a vender aquí arriba, luego voy a comprar aquí abajo y luego voy a vender aquí arriba. Es súper fácil. Y la verdad es que, sí, hombre, si se pudiera hacer eso sería súper fácil, pero nadie hace eso. ¿Por qué? Porque cuando tú estás pensando eso es porque estás aquí arriba. Y aquí arriba, pues, las empresas están teniendo más beneficios, todo va bien, no hay desempleo, etc. Pero cuando llegas aquí abajo, pues las noticias son de este palo. Crash bursátil. El IBEX sufre la mayor caída de su historia. Wall Street se desploma un 10% y vive su peor jornada en 3 décadas. O cosas como las que leíamos hace poco, ¿no? Pues nadie va a salir de sus casas. Todas las aerolíneas van a quebrar, etc. Entonces, claro, la bolsa ha caído, tú lees eso y piensas, es que las cosas están muy chungas. Mejor me espero un poco. ¿Qué pasa? Que te esperas un poco y para cuando te quieres dar cuenta, pues estás otra vez aquí arriba y piensas, me la han jugado, pero ya no me va a volver a pasar. La siguiente no me pasa. La siguiente seguro que compro. Y te vuelve a pasar. Y al final, pues te pasas 20 años con el dinero sin invertir. Y la bolsa, pues ha dado un 8% esos 20 años y tú, pues has estado 20 años sin beneficiarte del interés compuesto. Por eso, el último consejo de la presentación es aprovechar que estamos ahorrando mensualmente para, en vez de intentar comprar en mínimos, en vez de intentar decidir cuándo comprar, pues coger y comprar todos los meses. Te llega la transferencia, tú ya sabes para qué estás ahorrando y en función de eso sabes en qué activos vas a invertir y pues el día siguiente tienes las inversiones puestas de manera automática. Así, pues, sobre todo, te puedes olvidar de este gráfico, lo miras una vez al año, sabes que tu patrimonio, pues, se está acumulando con un método bastante fiable y te puedes dedicar a lo que de verdad te gusta, que es disfrutar de la vida, de los amigos, de la familia, del deporte, etc. Por hacer un poco de repaso antes de pasar a las preguntas. ¿De qué hemos hablado? Bien, primer punto. Hay que ahorrar mensualmente de manera automática. Os invito a todos, insisto, a que configuréis una transferencia hoy mismo. Una vez que tenemos ahorrado, tenemos que decidir invertir. ¿Por qué? Porque queremos beneficiarnos del interés compuesto. Y una vez que hemos decidido que queremos invertir, tenemos que decidir cómo vamos a invertir. Para ello, tenemos que tener claro para qué estamos ahorrando, cuáles son los objetivos, y en función de esos objetivos y del plazo de esos objetivos, decidir en qué activos invertir. Y lo suyo es hacerlo también de manera automática y mensual. Y aquí llega el último punto y el más importante. Una vez que hemos automatizado todo, lo importante es no ser nuestros peores enemigos y cortarlo. No lo toques. Dedícate a disfrutar de tu vida. Muchas gracias por todo y no olvidéis suscribiros a Invertix.
Muchísimas gracias, Alejandro. A mí personalmente, de verdad que me ha encantado y creo que al resto de las personas que nos están oyendo le ha encantado también, porque tenemos un montón de preguntas entre el chat y de preguntas y respuestas. Tengo un montón de preguntas para hacerte. La verdad, nos has vuelto a sorprender porque explicar cosas tan complejas con el interés, como el interés compuesto de una forma tan sencilla como nos lo has contado, de verdad que espectacular. Yo antes de ir con las preguntas, te voy a pedir que me permitas 2 minutos de publicidad. No más que 2 minutos y pasamos automáticamente, os lo prometo a todos, a las preguntas. Si me puedes poner un momento el slide de las conclusiones, Sí, Alejandro. voy a compartir pantalla. Ya está, se ve, ¿no? Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Pues nosotros no podemos estar más de acuerdo contigo, Alejandro, en la necesidad de que tenemos que automatizar el ahorro. Es necesario que todos los meses apartemos de los ingresos que tenemos una parte para cumplir esos retos que tenemos, nuestros objetivos, que es importantísimo beneficiarte del interés compuesto y para ello es necesario que inviertas esos ahorros y es necesario automatizarlo, porque si lo tienes que hacer tú, nunca vas a encontrar el momento adecuado para hacerlo, ¿no? Y por eso nosotros trabajamos en tener productos y soluciones, herramientas que den respuesta a esas tres primeras recomendaciones, lecciones que nos das, ¿no? Y después cada cliente elige cuál es el producto que mejor se adecua a su perfil inversor. Pero tanto si decide invertir directamente en fondos de inversión, puede directamente poner una aportación mensual para que todos los meses, desde su cuenta, nada más recibir su nómina, sus ingresos, se le transfiera el importe que él decida a ese fondo de inversión que ha decidido. Y si lo que prefiere no es estar pensando cuál es el fondo de inversión adecuado, pues puede decidir invertir a través de otras herramientas que tenemos, como puede ser a través del RoboAdvisor que tenemos con el plan de inversión inteligente o a través de la hucha inteligente que tienen directamente o que tenéis todos en la app, ¿no? Que directamente eliges cuál es tu objetivo de ahorro, si es a corto, a medio y a largo, y detrás de ello estará el producto que se adecua a ese objetivo, ¿no? Lo que te permite, en definitiva, es estas herramientas dar solución a estas tres cosas, ¿no? Para que, como dice Alejandro, una vez que lo tienes automatizado con ese producto o servicio, no lo toques y te dediques a disfrutar de la vida. Por lo cual me ha venido fenomenal, Alejandro, estas conclusiones tuyas y que me terminan, pues me ayudan a confirmar el claim de nuestras últimas comunicaciones, ¿no? Que mejor y sí que mejor Evo. Bueno, agotados mis 2 minutos de publicidad, por el cual os pido disculpas, voy con las preguntas. Hay muchas, no sé si nos dará tiempo a todas. Si no nos da tiempo, no os preocupéis, las vamos a responder todas. Nuestro equipo fantástico de gestores de la oficina virtual se pondrá en contacto con vosotros y os responderán. Pero vamos allá, Alejandro. A ver, la primera que veo por aquí, que me parece muy interesante, dice, todo esto me parece muy interesante, pero ¿por qué invertir en un fondo en lugar de elegir yo los valores más adecuados para mí? Bien, esa es una pregunta muy normal, ¿no? Así que, bueno, tengo varias posibles respuestas. Se me ocurren muchas, la verdad, muchas razones. Pero la primera, un poco en línea con lo que íbamos en la presentación, es que el método que proponemos aquí de invertir en fondos, pues al final te lleva un par de días configurarlo y luego ya, pues eso ya se está teniendo, se cuida de sí mismo y tú te puedes dedicar a disfrutar de la vida. Mientras que invertir en valores, pues lleva mucho, mucho trabajo de investigación en esos valores. Si con eso, no solo con eso te vale, pues ya entrando un poco en un plano un poco más técnico de inversión y fiscalidad,
pues hay que decir que en España y en todo el mundo, cuando inviertes y ganas dinero y vendes, pues tienes que tributar. En España pues es entre un 19 y un 23% en función del importe que hayas ganado. Eso te pasa con las acciones y también te pasa con los fondos. Lo que pasa es que en Europa los fondos tienen una particularidad, que es que cuando ellos compran y luego venden, solo pagan un 1, no pagan el 19 o 23 que pagamos nosotros, ¿no? Y luego, cuando nosotros vendemos un fondo, pues si lo vendiéramos para gastarnos, sí, vamos a tener que pagar eso, pero si lo vendemos para comprar otro fondo, porque a lo mejor has cambiado de opinión y quieres otro, que es exactamente igual que si cambias de opinión con una acción, pues cuando cambias de opinión con una acción vas a tener que pagar, pero cuando cambias de opinión con un fondo, en España, y que yo sepa solo en España, existe una cosa que es una gran ventaja que se llama traspaso. Y eso nos permite, pues, ese 20% que íbamos a tener que pagar, no pagarlo y acabar pagándolo, pues, dentro de 30 o 40 años. Y al final esto, como hay que verlo, es como que Hacienda nos regala algo de dinero y si estamos pagando impuestos a Hacienda todos los años, pues es como si la bola de nieve que iba bajando la ladera, pues le quitamos un poco de nieve y paramos el interés compuesto pues unos meses. Mientras que de esta forma pues podemos seguir y que el dinero, incluso el dinero que le debemos a Hacienda, está acumulando para nosotros. Si tienes en cuenta eso, pues al final tienes que sacar bastante más rentabilidad en acciones que en fondos para justificar invertir en acciones. Otro último punto, aunque me estoy alargando, sería la diversificación. Al final, con 1.000 euros ya puedes invertir en un fondo y ahí, pues, solo con 1.000 euros inviertes en un fondo y vas a tener exposición a 30, 40, 50 o cientos de acciones, según lo que haga el gestor profesional que tú ya has contratado. Mientras que si con 1.000 euros quieres comprar 10 acciones, pues son 100 euros por acción y, claro, las comisiones que te van a cobrar, pues se te van a comer una rentabilidad muy importante de eso. Aún así, si alguien quiere comprar acciones porque él piensa que va a ser divertido, pues yo le recomendaría que separara un 5% de su patrimonio, lo separara en la cuenta a una cuenta distinta y pues hiciera lo que tuviera que hacer ahí. Si se queda sin dinero, pues game over, ya has demostrado que no vales para eso. Si al cabo de 2 o 3 años pues demuestra que lo ha hecho mejor que la parte de fondos, pues puede pasar un 5% más y así hasta que va haciendo experiencia. Estupendo, Alejandro. Hay más preguntas en esta línea. Yo creo que, Félix, te hemos respondido porque preguntas, ¿es mejor invertir en bolsa directamente a través de fondos de inversión? Creo que, aprovechando la pregunta de otro compañero, creo que estaría respondida. Y después tengo aquí otra que va en línea con fondos, por lo cual sigo por ahí, Alejandro, que dice, ¿por qué si mi fondo gana, yo puedo perder? Bueno, pues eso básicamente pasa porque compras el fondo cuando está arriba del todo y vendes el fondo cuando está abajo, ¿no? Y esto la verdad es que nos pasa a casi todos. Y yo como lo veo es que hay 3 tipos de rentabilidades distintas, ¿vale? Tenemos la rentabilidad del índice, que es lo que hemos estado viendo en la presentación. Y luego está pues la rentabilidad del fondo, que puede ser o mayor que la del índice, que es lo suyo, o menor que la del índice. Y en esta diferencia entre el fondo y el índice es en lo que se centra toda la industria de inversión. Y de hecho es mi trabajo, es mi día a día. Pero luego está una tercera rentabilidad, que es la diferencia, esto es lo que hacía el fondo, pues la diferencia entre lo que hacemos nosotros y lo que hace el fondo, que puede ser mejor que el fondo o peor que el fondo. ¿Por qué? Porque compremos cuando el fondo está abajo y vendamos arriba o compremos cuando el fondo está arriba y vendamos abajo. Todos los estudios indican que siempre es menor, porque siempre compramos arriba y vendemos abajo. Eso es lo que indican. Y mi objetivo con Invertix es precisamente reducir esta diferencia y conseguir que todos tengamos la rentabilidad más parecida a la del índice. Y el mejor método que yo conozco, que no lo he inventado yo, es el de invertir mensualmente, porque así tendremos un precio medio y nuestra rentabilidad pues será lo más próxima a la que dé el mercado a largo plazo. Estupendo. Vamos allá, hay un montón, ¿eh? A ver, esta es muy buena, a mí me lo parece muy buena. ¿Cómo superar el pánico en los momentos de crisis? Porque nos recomiendas no vigilar la inversión diariamente y que disfrute. Pero ¿cómo puedo hacer esto, no? Bueno, yo, o sea, realmente, o sea, es muy complicado, ¿no? Si viendo la presentación, evidentemente ya te queda claro que mirarlo día a día es ser un masoca, ¿no? Pero claro, aún así es lo que dices.
está cayendo el mercado y tienes como ahí las ganas de mirarlo. Entonces yo creo que la única forma es confiar en el método, saber que el método funciona a largo plazo y tenerlo automatizado, porque si tuvieras que tomar tú las decisiones, pues ese mes evidentemente vas a tomar la decisión errónea. Luego yo, pues modestamente creo que leer el blog te puede venir bien un poco para aportar perspectiva, porque yo más que nunca hago predicciones de mercado, porque pienso que nadie puede, pero encima porque pienso que yo no tengo ninguna potestad para hacerlas, sino que siempre intento servir de contrapeso. Y cuando en el mercado va todo muy bien, pues digo, oye, tampoco hay que emocionarse tanto. Y cuando en el mercado va todo muy mal, pues como podéis ver los posts de abril y de marzo, pues intento aportar un poco la perspectiva de que no se va a acabar el mundo, ¿no? Y luego, pues por poner un caso extremo, yo tengo un post reservado que no llegó a darse en marzo del caso, porque no llegamos a entrar en el pánico de que parecía que el mundo se iba a acabar, pero lo cierto es que si ponemos el escenario en el que de verdad piensas que el mundo se va a acabar, pues si el mundo se va a acabar, da igual que tengas el dinero en la cuenta o que lo tengas debajo del colchón, el dinero no va a valer para nada. Entonces, si lo piensas así, dices, oye, se acaba el mundo y tengo el dinero invertido, me da igual porque se acaba el mundo. No se acaba el mundo, lo tengo que tener invertido porque entonces voy a ganar dinero. Entonces, solo tienes una opción, que es tenerlo invertido. Estupendo. La pregunta del millón, Alejandro. Perspectivas para los tipos de interés en los próximos 2 años. ¿Existe una alternativa de rentabilidad sin riesgo? Hombre, si existe yo no la conozco, la verdad. Y es un poco el juego de los bancos centrales, que expliqué yo en el post del Monopoly. Al final los bancos centrales lo que están intentando es que todos asumamos, a base de bajar los tipos de interés, que no haya ninguna opción de rentabilidad sin riesgo, que los depósitos no den nada y que pues tengamos que asumir más riesgo del que a muchos de nosotros nos gustaría. Yo creo que al final todos deberíamos asumir no más o menos riesgo del que nos gustaría, yo creo que eso debería dar igual. Tenemos que asumir el riesgo que nuestro horizonte temporal nos permite asumir. Y por lo tanto, pues tenemos que hacerlo como lo hemos hecho aquí, independientemente de lo que hagan los bancos centrales. ¿Qué van a hacer los tipos? No lo sé yo y creo que no lo saben ni los bancos centrales. Hombre, parece que en los próximos 12 meses, salvo que de repente haya un cambio brutal en la inflación, pues dado que estamos metidos en una gorda, pues no van a subir, ¿no? Pero ¿qué va a pasar dentro de, decía 2 años? No sé, pero dentro de 5 años, 10 años, pues no lo saben ni siquiera los que los están decidiendo. Porque al final ellos lo deciden en función de lo que pasa en el mercado y nadie sabe lo que va a pasar en el mercado. Ok, seguimos. La verdad es que estáis haciendo muchísimas preguntas. Me encanta, lo cual quiere decir que os está pareciendo interesante. Alejandro, un par de ellas que te hago más a ti y después veo algunas que podría responder yo porque preguntan sobre producto concretamente, ¿no? Esta yo creo que ya la has contestado, pero veo que me insisten en varias preguntas cosas parecidas. Esta es de un tal José. Dice, ¿por qué ahorrar a largo plazo? ¿Y qué consideramos largo plazo? Bien. Bueno, yo creo que sí, efectivamente, toda mi presentación iba sobre eso, ¿no? Pero ¿por qué ahorrar a largo plazo? Para beneficiarte del interés compuesto. Y el interés compuesto, pues hemos visto que a corto plazo no afecta mucho. ¿Qué consideramos largo plazo? Pues hay 2 formas de definirlo, según mi presentación, ¿no? Una sería, podríamos definir largo plazo, el plazo que tienes que invertir para no perder, para más o menos garantizarte que no vas a perder dinero en un activo. Pues eso, en el gráfico de cuánto tarda, a qué periodos y qué probabilidades de perder teníamos, vemos que depende un poco del activo, ¿no? En los bonos, largo plazo debería ser 5 años y en la bolsa, largo plazo debería ser por lo menos 10 años. Pero si largo plazo lo llamamos aquello donde el interés compuesto de verdad empieza a funcionar a lo grande, a resolvernos la vida, pues deberíamos estar hablando de más de 20 años claramente. Estupendo. A ver, alguna que voy a poner aquí de producto, pero antes, Alejandro, te hago otra que me parece muy interesante, que dice, muy interesante el interés compuesto. Una duda relacionada con este. ¿En acciones hay que considerar el interés compuesto
o tan solo los fondos de inversión o planes de inversión? Porque en fondos y planes es claro que se reinvierte la rentabilidad del año anterior, incluso del día anterior, imagino. Pero en acciones... Vale, yo creo que más que por rentabilidad se refiere por dividendos. Y efectivamente, en las acciones, en los índices que yo he puesto ahí, los dividendos son índices que no son reales, son índices donde el dividendo se ha reinvertido, entonces son índices calculados, ¿vale? Evidentemente, si tú tienes acciones, tú estás recibiendo los dividendos, esos dividendos deberías reinvertirlos, a lo mejor no en la misma acción, y evidentemente si recibes 30 euros de dividendo, pues no lo vas a reinvertir porque se te van a comer las comisiones. Pero cuando el siguiente mes entre tu transferencia, pues juntas esos 30 euros con lo que ibas a comprar y compras, ¿no? Y si no reinviertes, no te vas a beneficiar del interés compuesto. Es como los 458 euros que hablábamos en el año 3, que si te los gastas, si te gastas los dividendos, pues no te beneficias del interés compuesto. El interés compuesto aplica a cualquier producto de inversión. Estupendo. Y aquí hay varias preguntas que me hacéis, Sofía. Por ejemplo, ¿podrías explicarnos rápidamente qué tipo de productos sois los que tenéis en Evo para conseguir esta automatización de la inversión? Después otro me preguntan, ¿mejor el fondo inteligente o el plan de inversión inteligente? Otros me preguntan, en Evo he hecho en falta una persona con la que hablar, no para que me aconseje, pero que sí para que me diga los tipos de productos de inversión que existen, con el perfil, las ventajas, etcétera, grado de riesgo. No veo esto en Evo. Bueno, pues os cuento yo. En Evo sí tenemos un equipo de personas especializadas en productos de ahorro-inversión. Es nuestro equipo de la oficina virtual, que se van a poner en contacto con vosotros para contestaros a estas preguntas, y en el cual nosotros no asesoramos, no decimos en dónde debes de invertir. Nosotros sí te explicamos las distintas alternativas que tienes para invertir, como os decía Alejandro, desde invertir única y exclusivamente en un depósito, como es la parte de cuenta de plazo que tiene la cuenta inteligente, o un producto con un objetivo a corto plazo, que es el monedero en la hucha inteligente, que no tiene riesgo de capital porque detrás lo que hay es un seguro con capital garantizado, o un producto a medio y largo plazo, como puede ser el plan de inversión inteligente o invirtiendo directamente en fondos. Entonces, como nos quedan 5 minutos y me encantaría de verdad poder explicaros cada uno de los productos, pero requiere más tiempo, lo que haremos es, a los que habéis hecho esta pregunta, el equipo de nuestros expertos de gestores de ahorro e inversión de la oficina virtual se pondrá en contacto con vosotros y os dirán dónde está esta información y os explicarán todo lo que necesitéis, ¿vale? Y me preguntabais también, muchas gracias por tu explicación, tengo una pregunta con respecto a ella. ¿Cómo se hace para automatizar esos ahorros para que sean invertidos automáticamente? ¿Qué medios y herramientas existen para hacer este proceso? Pues desde la básica que contó Alejandro, de que hago una transferencia a otra cuenta, pero esa es la de ahorro, solo ahorrarías, no estarías invirtiendo. Y las herramientas que hay son para tú invertir en un fondo en el que tú quieras, que te gusta porque se adecua a tu perfil. Dentro del broker tienes la posibilidad de dar de alta aportaciones periódicas. Das de alta, pues por ejemplo, todos los meses apórtame 100 euros y automáticamente van a sacar de tu cuenta 100 euros y la van a suscribir en el fondo de inversión. También existe la hucha inteligente, que lo tenéis en la app, entráis en la app de Evo y en inversiones veis hucha. Y todos los meses van traspasando un importe, pero no solo eso, cosas tan divertidas como que te redondea las compras y te lo traspasa. Es decir, hay herramientas que, como os digo, los gestores os dirán. Y después una pregunta que hace César, que dices, si estás realizando traspasos a distintos fondos, me voy a volver loco, dice aquí, entre las plusvalías y las minusvalías, ¿voy a tener que tomar registro de los movimientos? No te tienes que preocupar. Una ventaja que tienen los fondos de inversión es que tú, mientras no salgas del producto fondos,
te puedes ir moviendo entre distintos fondos de inversión que mientras que tú no reembolses, es decir, no traspases el dinero a la cuenta, todo se va acumulando, tanto el beneficio como la pérdida se va registrando, y cuando tú tomes la decisión de vender, el banco te va a informar de cuál es la plusvalía que tú has generado con el ahorro que tú has metido en el fondo, desde el primer euro que has metido en el fondo X, aunque ahora esté en el fondo Y. Tú te despreocupas. De eso se encarga el banco de proporcionarte la información de cara a tu declaración de la Hacienda. Pero como os decía Alejandro, en un fondo de inversión, las ganancias van generando y van reinvirtiéndose. Y tú no vas a tener que pagar lo que te corresponda, 19, 20, 21, 25, de la plusvalía hasta que no reembolses el importe. Y eso, estoy interesado en que me expliquen los productos. Perfecto. Nos pondremos en contacto con todos vosotros y por supuesto que encantados de contaros no solo los productos, sino las herramientas que tenemos para seguir estos buenos consejos de Alejandro. Hemos cumplido con la hora, son las 7:28. La verdad, Alejandro, se me ha pasado rapidísimo, tanto tu presentación como las respuestas a las preguntas que nos has hecho. Muchísimas gracias a todos por conectaros. Si os ha gustado la presentación y cómo cuenta las cosas Alejandro, os invito a que os suscribáis a Invertís, buscar en Nuevo Banco Invertís y allí veréis que es muy fácil, es dar el email y ya está. No necesitáis ser clientes de Evo para suscribiros a la newsletter de Invertips. Y bueno, despedirme dándote las gracias, Alejandro, una vez más, por el primer día decirme que sí a formar parte y a crear este proyecto tan bonito como es Invertips, a que hoy nos hayas dedicado esta hora de no estar cuidando de tus 3 peques y compartiendo tus lecciones con nosotros, y esperemos vernos en el nuevo Invertips. Muchas gracias, Paz, a vosotros también. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo Invertips. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.